Pues ahora vamos a presentar un librazo de interpretación en el teatro musical, que es una traducción que ha hecho Pedro Llaudes de Acting in Musical Theatre, que es un manual que salió en 2004 y 20 años después por fin lo tenemos en español. Pedro. Bueno, buenas, yo soy Pedro Llaudes y como bien ha dicho Cristina, soy el traductor de Acting in Musical Theatre. Es el primer manual que tenemos en español de teatro musical. De cualquier manual de Acting Through Song, Acting Musical Theatre, cualquiera, pues este es el primero que tenemos en castellano. Entonces, pues os voy a explicar un poquito de dónde vengo yo, mi background, para que pues me conozcáis y sepáis de dónde vengo y por qué he traducido yo este libro. Yo soy actor y director de musicales. A mí me encanta el teatro musical desde muy pequeño, desde los 8 años llevo haciendo teatro. A los 14 creé mi propia compañía, con la que aún continúo y de hecho pues ahora mismo vivo de ella. Yo entré a estudiar en la RESAD, acabé hace 2020, justito antes de la pandemia. Bueno, sí, el año de la pandemia. El año de la pandemia. Hice teatro musical aquí, hice un Erasmus en Escocia, en el Royal Conservatoire of Scotland. Y bueno, aparte de aquí también me he formado en varias escuelas fuera, he hecho cursos en Londres, he asistido a clases de danza en un montón de escuelas, a clases de canto, vamos. Y yo creo que hay que estar muy formado, pero también a veces parece que falta como un poco de dónde sacamos la técnica, de dónde, por dónde empezamos, digamos, o qué tipo de ejercicios hacemos en teatro musical. Porque se habla mucho de pues, técnicas de teatro para teatro de texto, y aunque el teatro musical al final pues también se basa en interpretación, está este mito de el teatro musical es muy falso, el teatro musical es todo grande, que en algunos estilos de teatro musical sí que es más grande y en otros no, en otros digamos que es más realista. Pero todo tiene que tener una verdad. Aunque hagamos un teatro, digamos, más grande, más elaborado, todo tiene que tener una verdad, una técnica, y eso es un poco también de lo que este libro nos habla. Sí, bueno, yo me conocéis la mayoría, soy Cristina Bernal, soy profesora de interpretación en el musical aquí en la RESAD y bueno, me formé también en la RESAD, pero en textual, porque entonces no había musical. Pero también tengo una formación musical y aunando ambas cosas he trabajado como actriz de teatro musical, actriz de teatro de texto, de teatro clásico, de todo un poco. Lo importante que quería yo decir es que la formación en teatro musical aquí en España es muy reciente, la formación sobre todo reglada, la formación oficial, la formación en escuelas públicas. La primera fue... Y en privadas también, efectivamente. Por eso hasta ahora se ha tenido como esa cosa en los musicales aquí en España cuando se hacían que ¡ay, qué bien cantan, qué bien bailan! Pero cuando se ponen a interpretar, ¿no? Es justo lo que falta, lo que ha faltado hasta ahora. Digamos que la primera ESAD que incluyó el recorrido de interpretación en el musical fue en Barcelona, fue el Institut del Teatre. Pues yo creo que en principio de los 90. Luego Murcia fue pionera y la siguió, y la primera promoción de interpretación en el musical se graduó en el 99 en Murcia. Después, hasta el 2006 no empieza en Málaga y hasta el 2011 no llega a Madrid. Esas son las 4 ESADs en España que tienen el recorrido, el itinerario de interpretación en el musical. Entonces, claro, es bastante reciente. A vosotros diréis, bueno, hace muchos años, pero realmente no, realmente hasta finales de los 90 no empieza a irrumpir con fuerza el musical aquí en España. Hasta entonces, pues sí, de vez en cuando se estrenaba un musical. Íbamos trayendo conocimientos de fuera que nos venían pues así, de por aquí, de por allá, de alguien que ha estudiado fuera y nos trae algunos conocimientos. Y ahora pues ya tenemos posibilidades de tener pues manuales como este que nos engloban un conocimiento así como más general de muchas de las cosas que hay que saber para poder aprender y para poder enseñar teatro musical. Claro, por eso es necesario esa formación, esa cantera que poco a poco va saliendo, como Pedro, que poco a poco van saliendo de estas escuelas y de otras escuelas privadas que también poco a poco se han ido creando. Por la necesidad ya, como digo, de cuando entra el musical con más fuerza, que yo destaco una fecha que es cuando llega Stage a Madrid
y entran con Disney, ¿no? Bueno, empiezan con La Bella y la Bestia y empiezan a montar musicales ya de gran formato y poco a poco, digamos que a partir de 2014-2015 ya empieza a tener mucha relevancia en Madrid el musical, siendo ahora la tercera capital mundial con más musicales en cartel. Que esto, bueno, dice mucho, ¿no? Totalmente, y esto se nota no solo en cuántas producciones hay, sino en toda la gente que se quiere dedicar a esto, porque antes, pues yo recuerdo cuando yo era pequeño, nadie hablaba de teatro musical, todos mis amigos, nadie sabía nada de teatro musical, y ahora todo el mundo por lo menos sabe lo que es Wicked, sabe lo que son Los Miserables. Entonces hay mucha más cantera, hay muchos más espectáculos, muchas más compañías haciéndolo, más especializadas, porque si te pones a fijarte, pues hay unas que se dedican más a espectáculos de Disney, hay otras que se especializan más en espectáculos como más, digamos, oscuros, tipo pues Let's Go, por ejemplo, como que están más especializadas, hay más gente formándose. que hacen musicales originales de libros, totalmente. Escritos y compuestos en español. En español completamente. Y también hay muchas más escuelas, como tú dices. Sí, pero ese interés también del público en el musical, pues claro, lo despierta principalmente eso, la entrada de Disney en el musical. Sí. Que fue, creo que fue en el 93 cuando estrenaron La Bella y la Bestia en Broadway, cuando Disney decidió meterse en el musical. Yo creo que fue cuando el musical se expandió mucho más a nivel mundial, ¿no? Y también, por supuesto, todas las películas que se han ido haciendo desde el 2000 hasta ahora, que acaba de salir Wicked, pues Chicago, por supuesto Los Miserables, Into the Woods, Sweeney Todd, todas esas películas también han hecho que el musical pues cobre mucho más interés por parte del público general y despierte más interés a personas que por regla general no irían a ver no irían al teatro clásico a ver un clásico, pero sí que vienen a Madrid expresamente porque vienen a pasar el fin de semana a ver un musical. ¿Y eso qué pasa? Que requiere de gente formada. Hasta entonces pues se tiraba de cantantes que pudieran actuar. Había muy pocos actores que cantaran que pudieran afrontar una partitura de un calibre de un musical, ¿no? Entonces, claro, pues lo que se pretende hay actores completos de canto, baile, interpretación, los tres pilares, digamos, del teatro musical. Eso, triple threats, como dicen. Triple threat o 360, como dice Paquita Salas. Y bueno, yo quería hablar también un poquito de los autores del libro original. Vamos a hablar de los autores. Esto era para poneros un poco en contexto, pero vamos a hablar de necesario este manual. Ay, qué alegría tengo de tener entre las manos. Yo cuando le dije a Cristina, de hecho, oye, quiero traducir un libro de teatro musical, porque yo lo hablé con ella, y me dice, pues estos tres estarían genial, los necesitamos, de hecho. Y entonces me contacté con los autores originales, contacté con la editorial original, contacté con la editorial de la Resat y todos me dijeron, venga, vamos a intentarlo, y aquí estamos el día de hoy. Enhorabuena. Gracias. Y entonces, pues nada, los autores de este libro son tanto pedagogos como que están en activo, digamos, en teatro musical, tanto dirigiendo, actuando, tanto en escuelas como de Nueva York, de Broadway, y de todos Estados Unidos, como en escuelas de Londres, por ejemplo en la Royal Conservatoire of Scotland, como en el, a ver que lo tengo por aquí apuntado, en Central School of Speech and Drama, que no sé si la conoceréis, pero es famosísima, y han hecho también muchos cursos en Europa, como en escuelas tipo la escuela States, que de hecho States en una escuela en Hamburgo propia. Son también fundadores de la Educación Alianza para el Teatro Musical, o sea, son unos pedagogos que de verdad han estado muy involucrados en enseñar teatro musical. Son autores no solo de este libro, sino tienen uno de ellos, Rocco D'Albera, tiene un libro que se llama Directing in Musical Theatre, o sea, tienen Acting in Musical Theatre, Directing in Musical Theatre, perdón, eso he dicho Rocco D'Albera, no, ese era Joe Deere, porque ese libro está escrito por dos autores, Joe Deere y Rocco D'Albera. Y Rocco D'Albera también ha escrito otro libro que va sobre la voz, específicamente A Guide for Singers and Actors, o sea, todo relacionado con teatro musical. Han dirigido obras como Parade, como
Parade, Avenue Q, y ellos mismos han actuado también en obras como Brigadoon, Anything Goes, Singing in the Rain, o sea que son personas que, digamos que saben de lo que hablan, básicamente. Y nada, después aparte en la edición española hemos querido contar para que tuviera también un poco de un toque de gente de aquí, con un prólogo de Gaby Goldman, que no sé si sabréis quién es, pero es el director musical de Matilda, de Next to Normal, bueno, de un montón de producciones, no solo en España, sino también en Argentina. Y Zenón Recalde nos ha hecho el epílogo, que es ahora mismo el director residente del Rey León en España, ha sido actuado en Los Miserables de Argentina, aquí ha actuado en El Fantasma de la Ópera, vamos, que son también gente que saben de lo que hablan, y nos han hecho un prólogo y un epílogo preciosos como para relacionar este libro, digamos, con el teatro musical que se vive aquí en España y como con la realidad del teatro musical aquí en España. Pues, ¿cómo seguimos, querido? Seguimos diciendo las virtudes de este porque libro. Todo el mérito lo tiene él, ¿eh? Yo he revisado traducción, algunas consultas que me ha hecho. Había muchas dudas porque a la hora de traducirlo, el libro habla de muchas cosas también tipo americanas. Era como, ¿esto cómo lo traducimos? ¿Lo versionamos y hablamos de la versión española? ¿Dejamos la original? También palabras que a lo mejor aquí no existen, tipo belting. Pues belting es belting. Es belting. Y lo que decidimos a lo mejor es poner una nota al pie de página explicando lo que es belting. Entonces lo hablé con Cristina, preguntamos a varios profesores de voz para que nos dijeran cómo qué era para ellos el belting, porque además hay muchas teorías. Y eso, bueno, es un ejemplo de un montón de cosas que tuve que hablar con ella porque, pues sí, yo traduzco y estoy muy metido en teatro musical, pero había algunas cosas que digo, no sé por dónde enfocarlas, y en eso me ayudó Cristina para adaptarlo un poco a España, o para poner ejemplos de algunas cosas que hablan mucho de Estados Unidos, para decir, pues esto en la versión de España, o sea, en España sería así o sería así. Y nada, pues el libro, los contenidos, a mí lo que me gusta mucho es que no habla como de una técnica específica, sino lo que hace es darte muchas herramientas y como muchas, digamos, técnicas diferentes con las que puedes enfocar y abordar pues una interpretación de un personaje o una producción, digamos, porque en muchos casos te habla como de si estás en una producción te va a pasar esto, o te puede pasar tal, pues te habla de cómo afrontar este tipo de situaciones, cómo llegar a una nota que te da el director, y además no lo hace solo de forma teórica, sino que te propone muchos ejercicios prácticos para hacerlos individualmente, en pareja, en grupo, como clase. De hecho hay ejercicios que van un poco, para mi gusto, enfocados como a profesores, a decir, podéis montar esto. De hecho hay muchísimos ejercicios que saco en mis clases de este libro, porque desde que empecé a dar clases en 2010, hace ya unos añitos, este libro lo tenía como manual, o sea, yo me lo compré en Londres, no sé, en 2008 o 2009, y lo he tenido como manual de mis clases para muchísimos ejercicios y muchísima información que no conocía y que he sacado de aquí, porque también te habla de los diferentes estilos del teatro musical. Y te habla de los diferentes estilos, pero desde varias perspectivas, desde la perspectiva vocal, desde la perspectiva física, desde la perspectiva social. De la época en la que estaban escritos. De la época, exactamente. O sea, te hace... De hecho, hace como hay unos apartados que es un recorrido por toda la historia del teatro musical, y te pone muchísimos ejemplos. O sea, también te sirve como repertorio de teatro musical, que ya sabéis que cuando vamos a un casting te dicen, trae una canción que no sea de este musical, pero que sea un estilo parecido o de una época parecida, pues te da como muchísimos ejemplos también de musicales o de obras en las que aparecen canciones que podrías usar para una obra del mismo género o de la misma época, o de un personaje parecido aunque sea de otra época. Efectivamente, o sea, te da muchísima información. Bueno, es que empieza desde los fundamentos básicos de la interpretación, pues desde Stanislavski para adelante, o sea que puede servir para alguien que no tiene absolutamente ni idea de interpretar, como también puede servir para un profesor. Eso es otra cosa que me gusta mucho, que sirve para muchísimos, digamos, niveles. A un principiante
va a adentrarse en el mundo del teatro musical, pero también para alguien que esté más avanzado, también da muchas cosas muy avanzadas. Vamos, se pone a hablarte de belting, se pone a hablarte... No es un libro de canto específicamente, pero te habla de muchas cosas que yo decía, uy, esto es bastante avanzado. Sí, porque de repente tiene análisis y estructura de la partitura y el libreto. Entonces te unifica las dos cosas y te habla pues de terminología, explica terminología musical pues desde la base, pero si tú ya conoces esa terminología y te pones con los ejercicios, pues dices, pues pero siempre con la entiendo. finalidad de unir el canto con la interpretación Todo de esa el tiempo. canción. O Sí. sea, no va de las canciones sin más o de cómo cantar, no se trata de cómo cantar, para eso vas a tu profesor de canto, esto se va de cómo, interpretar las canciones. Incide mucho en el trabajo con el lenguaje, con las palabras, con, pues eso, con el libreto, ¿no? Con el análisis del libreto, con el análisis activo que hemos aprendido de Stanislavski, pues aquí está, vamos, clarísimamente reflejado, aunque no lo especifique con la misma terminología. Y además no solo Stanislavski, sino que lo que yo decía al principio también, que habla como de muchas técnicas, hay cosas que recuerdan a Stanislavski, hay cosas que te pueden recordar más a Meissner, habla como de muchos tipos de técnicas para darte como al final un abanico de herramientas y que tú cojas las que creas que más te funcionan o las que creas que más te funcionan para determinado personaje. Luego hay una sección muy bonita que se llama El viaje de la canción, ¿no? Cómo coger una canción desde el principio, por dónde empezar, ¿no? Y desde ahí cómo ir avanzando en el estudio. Llegar a una obra entera, te habla también de si eres secundario, si eres como elenco en un musical, qué tendrías qué podrías estar haciendo, cómo enfrentarte a notas que te da tu director, cómo adaptarlas para que te sea fácil. Es que te habla de tantas cosas, te habla también, por ejemplo, de cómo presentarte a un casting. De la audición. Qué cosas hacer, qué cosas no hacer, cómo prepararte, cómo hacer tu currículum. Si es que pasa por muchísimas cosas que son necesarias para cuando sales al mundo real, que dices a veces, ostras, pues hacer un currículum, si es que esto no me lo había planteado y al final pues tienes que hacerlo. Pues, sí, y además lo bueno es que aunque este libro salió en 2004, han sacado ya varias ediciones y entonces en esas ediciones han ido actualizando la información, que claro, como en 20 años pues la cosa ha cambiado bastante. Entonces la revisión... Y además han ido añadiendo cada vez un prólogo más de gente muy relacionada y muy importante en el mundo del teatro musical. Y cada vez hay un prólogo más, y todos esos están también traducidos, o sea que cada vez hay como más información cuando lo han ido... Claro, hay 3 ediciones, el primero fue de Lynn Ahrens y Victoria Clark, Daniel Bernstein, o sea que... Y ahora Gaby Goldman. Y ahora Gaby Goldman. Y el Goldman. epílogo de Zenón. Y también quería, que me hace mucha gracia, que el último tema habla de la actitud y se llama una actitud ganadora, ¿no? Como enfrentarte también a los noes y bueno... Yo tengo una amiga que me decía, yo siempre voy como que me van a decir no, como con la idea de que me van a decir no y pues si me dicen que sí, genial. Yo, por ejemplo, voy con otra idea, yo siempre voy pues más como indica esto de, pues voy a ir a tope, a que me den el papel y si no me lo dan, pues bueno, no me lo dan, pero voy a ir a tope. También lo que me gusta es que te propone como como diferentes métodos de afrontar los noes o de interpretar una canción, como que te da diferentes opciones de cómo abordar las cosas, no solo dice esto tiene que ser así, sino te da muchas opciones de cómo abordar las cosas. Eso es lo que a mí me gusta mucho porque creo que no toda la gente aprende igual a interpretar. Sí, porque hay ejercicios que te pueden funcionar más o que puedes entender mejor leyéndolos que o otros. Incluso para un personaje te funciona más y para otro personaje te funciona menos. Claro, depende del estilo también. Claro. O sea que bueno, como veis son 519 páginas que... Muy ameno. Sí. Y bueno, y además la edición es preciosa, tenemos fotos tanto de producciones de la Resal como de producciones... Todos son producciones españolas, pero la mayoría son producciones de la Resal. O sea y después hay otras que producciones como El fantasma de la ópera, ya de producciones pues digamos de fuera, de compañías grandes, que respaldan digamos pues todo este libro. Sí. Pues nada, pues yo creo que eso es un poco lo que queríamos presentar. Si tenéis presentar. alguna duda, algo que queráis saber. Raquel. A ver, primero, gracias por traducir el libro, me parece súper necesario Desde para luego. Andalucía y para nosotros en específico, pero precio, ¿no lo habéis dicho?
La verdad que no lo sé. No tenemos ni idea. Es que se lo han puesto en la tienda, yo no lo sé. Pero mira, justo aquí fuera tenéis un stand donde además lo están vendiendo y lo podéis preguntar. Es que yo no lo sé, la verdad. Pues ni idea, pero mira, que no sé si meteros. Tampoco lo sabe, pero aquí justo en la Yo puerta. creo que no va a ser demasiado, vamos, una cosa asequible. Sí, yo pienso que hay libros, sobre todo los que se publican desde la RESAC, barriendo para casa también, y especialmente los que salen de publicaciones de la mano de Meterio, que son focos artísticos los propios libros, porque tanto las portadas como la publicación, como la edición y las fotos están tan cuidados, se hace con tanto rigor con tanta excelencia que no somos conscientes de incluso Ernesto o Luis, todo el trabajo que hacen en esos libros. Y a veces dices, oh, vale 32 euros, vale 50, pero realmente es cuando haces una inversión en algo bueno, ¿no? Cuando haces una inversión en algo bueno, y luego ya no te digo, cuando de repente se descatalogan y no hay, y no los encuentras, y no los pagas a precio de oro. Entonces yo creo que son como unos buenos pantalones de fondo de armario, tener fondo bibliográfico de armario, y los libros de la RESAC siempre son fondos bibliográficos muy importantes. Y además doy fe que estos libros tienen una proyección internacional bastante grande, y en cuanto salen siempre hay mucha gente interesada en... Sí, yo de hecho tengo varios amigos que cuando les he dicho que iba a traducir este libro, que estaba traduciendo este libro, me han dicho, ese es el libro que tengo yo de mesita de noche, como el que tengo yo siempre. Y digo, pues ahora lo vas a tener en español. Parece que tenerlo aquí en la casa es como fácil, ¿no? Es mucho más fácil, además eso, que está adaptado, hay muchas, yo insistí mucho en tener como notas a pie de página, sí, para aclarar conceptos que a lo mejor aquí en España no estaban tan claros, que allí como que dan por hecho que vas a saber qué es el no sé qué, o conceptos que, pues performer o performance, que aquí una performance lo entendemos como algo muy concreto y allí performance es cualquier tipo de actuación. Entonces ese tipo de conceptos que podían no estar claros al leerlos en inglés, pues también los hemos explicado muy a fondo. Claro, eso te iba a preguntar, ¿cuál ha sido la mayor dificultad que te has encontrado? Yo para mí, traducir conceptos así. Traducir conceptos como performance y decir, es que necesito poner una nota al pie de página porque si no, no se entiende realmente lo que está queriendo decir el autor aquí. La última consulta que me hiciste fue, ¿cómo pongo notas o devoluciones? Lo que da el director, ¿no? Porque yo aquí digo notas, yo siempre digo, en la clase te dicen, te vamos a dar notas, o yo como director a mis actores les digo, os doy notas. Pero también se utiliza el término devolución. Entonces dice, ¿cómo lo traduces? ¿Notas? Sí. ¿Devolución? Entonces es ver que era feedback, más acertado, ¿no? El feedback. Yo al principio de hecho me planteé dejar feedback, pero me decían de la editorial, todo lo que se pueda traducir, mejor tradúcelo. Y digo, pues yo pondría notas. No, creo que al final pusimos notas. Sí, notas. Bueno, eso fue lo último que quedamos. Sí. No sé por qué no lo hemos visto todavía. Sí, nos lo acaban de dar, estamos los dos como madre mía, ya lo tenemos. Sí. Y nada. Pues no sé, ¿tenéis alguna pregunta más? Sí. ¿Tú realizaste estudios de traducción? Yo empecé traducción en una universidad, en la UOC, pero hice un par de asignaturas, yo lo pensaba hacer como muy a la larga, y después, es que he estado en tantos proyectos aquí que lo dejé, entonces no llego a tener la carrera entera, tengo creo que 3 asignaturas de hecho, y yo cuando planteé traducir esto, de hecho no sé si, creo que estaba cursando esas asignaturas en ese momento, o sea, no tenía tanta formación en traducción, pero sí que yo he estudiado un año en Escocia, un año en Estados Unidos, he hecho cursos fuera, entonces, pues eso. Gracias. ¿Algo más? Después de haber traducido y evidentemente leído y releído las versiones anteriores a esto, ¿cuál consideras que es la mayor diferencia en cómo se afronta el montaje de un musical en otros países? O sea, por ejemplo, en América o Sí. Yo creo que montajes a nivel profesional son muy parecidos. De hecho, muchas veces están los montajes, digamos, copia, que a veces incluso vienen directores aquí a decir cómo se tienen que hacer las cosas. Entonces, los montajes profesionales yo diría que son ya muy parecidos a cómo son fuera. Y de hecho, la forma de enseñar, yo creo que también la forma de enseñar interpretación y tal, por eso este libro funciona también aquí, porque la mayoría de cosas son muy parecidas. Diferencias, pues allí, por ejemplo, hay uno de los capítulos que va sobre los tipos de
de producciones que tienen allí. Entonces, habla de producciones como de no sé qué de verano, como festivales de verano, como que es una cosa muy concreta que se ve que en algunos sitios las hacen todos los veranos y eso aquí pues no hay. Aquí tenemos otro tipo de cosas. O cómo, habla también de cómo ganarte la vida si no estás en una producción, digamos, profesional que te va a pagar pues como para vivir, ¿no? Y te da como varias opciones y aquí realmente pues lo que tenemos, producciones de medio formato, producciones infantiles, como que hay muchas también otras opciones. Eso yo creo que es la diferencia que veo. Que hay muchos tipos de producciones que aquí no tenemos, pero hay muchos otros que aquí sí que tenemos y allí no están. Pero si me hablas de a nivel producciones de gran formato, yo diría que son muy parecidas, porque eso, a veces es que hasta vienen los directores de allí a dirigir aquí. Claro, el musical corporativo, ¿no? Que Sí. Al final compras la franquicia, compras todo el pack y ahí pues claro, Por ejemplo, en El Rey León, que Zenón es el que ha hecho el epílogo, Zenón es el director residente aquí, entonces él es el que se encarga de que todo siga estando como se dirigió al inicio. Pero aquí, por ejemplo, a las audiciones del Rey León vienen los americanos a decidir quién entra y quién no. Los americanos son los que hacen la dirección como al principio y después él ya se encarga de que esté todo igual. Tienen como marcado incluso en las partes de canto de corales cómo tienen que sonar, si una parte tiene que sonar más aireada, si tiene que sonar más no sé qué. Entonces es que todo es muy parecido en cuanto a la dirección. Claro, porque te lo marcan desde ahí. También cada obra o cada producción aquí es diferente una de otra, o sea que no es que haya una cosa que sea súper diferente de aquí y de allí, sino que aquí también tienen sus diferencias si estás en Stage, o si estás en Som, o si estás en Let's Go. Yo tengo muchos amigos que están en producciones y cada uno te cuenta unas cosas diferentes de cómo dirigen, de cuánto duran los ensayos, de las condiciones y de muchas otras cosas. No sé si responde eso. ¿Y diferencias en cuanto a la formación en un país nuestro que hayas podido ver? O sea, a lo mejor aquí en España se hace mucho hincapié en una asignatura y a lo mejor en esto ya en... Yo veo, por ejemplo, que aquí en España se hace mucho hincapié en interpretación. No sé si tan enfocada a teatro musical, sobre todo porque en los primeros 2 cursos, por ejemplo, aquí en la Resal hacemos interpretación textual y después ya nos metemos a musical, pero se hace mucho hincapié en interpretación. Porque aquí a mí se me ha dicho, por ejemplo, en la Resal muchas veces que nosotros somos actores, con especialidad en teatro musical, pero somos actores. Yo creo que allí lo que se ve diferente es que a veces dicen, no, yo soy actor de teatro musical, como concretamente, y entonces tienen una formación como más canto, baile e interpretación, como que los 3 son pilares muy fundamentales, dentro de que aquí también se les considera fundamentales, pero creo que la interpretación aquí se le da más importancia. No sé tú cómo lo ves, Cristina. Sí, yo creo que allí como que se enfocan a eso, a solo teatro musical, mientras que aquí, bueno, pues lo que se intenta es que cuando salgáis no tengáis solo la posibilidad de presentaros a una audición de teatro musical, que podéis hacer todo tipo de teatro, ¿no? Por eso yo creo que ahí viene la principal diferencia. Yo que sí que siempre me he considerado como actor de teatro musical, actor y director de teatro musical, por eso decía al principio que complementaba mucho la formación de aquí con clases de canto fuera, clases de baile fuera, que aquí también las teníamos obviamente, pero lo complementaba mucho porque aquí veía mucho que nos formaban como actores, pues eso, con especialidad de teatro musical. Yo creo que esa es un poco la diferencia que veo yo. Nada. Pues Si no tenemos si no más tenéis dudas... ninguna otra pregunta... Pues muchas gracias. gracias. Muchas gracias a ti, Pedro, porque esto es una joya que nos llevamos. Pues muchas gracias.